Bienvenidos a Tejer con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta paloma. La paloma tiene 12 centímetros de la altura y 18 centímetros de largo. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Esta paloma es un poquito más pequeña. He utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y medio y un ganchillo de 3 milímetros. Esta paloma tiene 10 centímetros de la altura y 16 centímetros de largo, pero está realizada con el mismo patrón que la anterior. Aparte del hilo, vamos a necesitar un par de ojos de seguridad de 5 milímetros del diámetro, alambre moldeable para formar las patitas, relleno sintético, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales, así que la vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces sacamos bien el punto y colocamos el marcador otra vez para marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y seguimos. Tenemos ya 2 aumentos. Tres aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. Las vueltas terminan en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Otra vez cambiamos el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Otra vez cambiamos el marcador y vamos a tejer una vuelta más con los aumentos. Ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y repetimos. Dos puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento,
2 puntos, un aumento, dos puntos y otra vez terminamos la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 5, número 6, número 7 y número 8. En cada vuelta tejemos 24 puntos bajos. Y nos veremos en la vuelta número 9. Y ahora, vuelta número 9. Primero tejemos 9 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tejemos 2 puntos bajos por separado. Hacemos una disminución. Ahora vamos a marcar el punto anterior a la disminución. Los marcadores nos marcan la mitad de la labor. Y para terminar la vuelta tejemos 9 puntos bajos. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 22 puntos. Antes de continuar vamos a colocar los ojos. Los ojos colocamos entre la vuelta número 5 y número 6. Y 6 y a 8 puntos entre ellos. Entonces, como el marcador nos marca el centro de la labor, contamos 4 puntos hacia un lado y aquí colocamos uno de los ojos. Vamos a comprobar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y desde el marcador 4 puntos. Estos son 3, entonces avanzamos un punto. Aquí colocamos un ojo y hacemos lo mismo con el otro. Primero contamos 1, 2, 3, 4, 5 y desde el marcador 1, 2, 3 y 4. Y aquí colocamos otro ojo. Ponemos el seguro. Vamos a hacer la nariz. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, hacemos 4 puntos altos dentro del anillo mágico. Un punto alto, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Buscamos la tercera cadeneta y aquí hacemos un punto deslizado.
hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo, lo vamos a utilizar para coser la nariz a la cabeza. Cerramos el punto, cerramos bien el anillo mágico, enhebramos una aguja, este hilo cortamos y cosemos la nariz entre los ojos, un poquito más abajo que los ojos. Vuelta número 10. Empezamos con 10 puntos bajos, hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Hemos disminuido un punto, ahora deberíamos tener 21 puntos. En la vuelta número 11 vamos a hacer 3 aumentos, pero primero tejemos 9 puntos bajos. Los aumentos vamos a hacer en el centro. Nueve puntos. Ahora 3 aumentos seguidos. Un aumento. Dos aumentos. Y 3 aumentos. Y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Hemos recuperado 3 puntos, así que otra vez deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 12. En esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos y un aumento. Repetimos
el mismo motivo de 5 puntos bajos y un aumento otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 28 puntos bajos. Empezamos con 13 puntos bajos. ...13 puntos bajos, hacemos 2 aumentos seguidos, un aumento y otro aumento, y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Aumentamos en esta vuelta 2 puntos, al terminarla deberíamos tener 30 puntos bajos. Y tejemos una vuelta más, vuelta número 14, la tejemos sin aumentar, así que en la vuelta número 14 tejemos 30 puntos bajos. Después de la vuelta número 14 hacemos un punto deslizado, una cadeteta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo, dejamos un buen trozo para poder coser la cabeza después al cuerpo. Cerramos el punto. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y también empezamos con 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, también vamos a trabajar en vueltas espirales. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Cambiamos el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar vuelta número 3 deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta número 4 deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos 3 puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos.
Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos y para que la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos por separado. Hacemos un aumento. Y ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. 4 puntos, un aumento. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento. Tenemos ya 2 repeticiones del motivo completo. Seguimos. 4 puntos, un aumento. 3 repeticiones. Seguimos. 4 puntos, un aumento. Y la última repetición del motivo completo. 4 puntos, un aumento. Y para terminar la vuelta nos quedan 2 puntos bajos, así que tejemos estos 2 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie del motivo. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 36 puntos bajos. Cambiamos el marcador, en la vuelta número 7 también vamos a aumentar 6 puntos, el motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Aquí empezamos directamente con el motivo completo. Cinco puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Y nos queda una vuelta más de los aumentos. Ahora vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento, pero aquí también vamos a dividir la primera serie en dos partes. Empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Seis puntos, un aumento. Ya tenemos una repetición del motivo completo. Hacemos otras 4 repeticiones del motivo completo. Y después deberíamos tejer 3 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 48 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 8 vueltas y 48 puntos bajos. Tejemos 12 vueltas sin aumentar, que son vueltas desde la 9 hasta la 20. En cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos bajos. Y nos veremos en la vuelta número 21. Hasta ahora la labor se queda de esta manera. En total tenemos 20 vueltas. Antes de continuar vamos a hacer las uñas. Para las uñas vamos a necesitar un alambre moldeable de alrededor de 23 centímetros de largo, y para las uñas voy a utilizar el mismo hilo que utilicé para hacer el pico. Formamos el primer punto, que es como nudo corredizo, lo colocamos en el alambre, cerramos el punto. Y ahora para frenar el punto doblamos alrededor de 5 centímetros del alambre, de esta manera, así el punto se va a quedar sin mover.
Y ahora tapamos el alambre. Primero tapamos alrededor de 5 o 6 centímetros. Y vamos a formar 3 uñas un poquito más grandes y la cuarta uña un poquito más pequeña. Entonces doblamos el alambre de esta manera, alrededor de 1 centímetro o un poquito más. Y ahora volvemos. Seguimos tapando el alambre. La uña del centro podemos hacer un poquito más larga. Volvemos. Ahora la tercera uña. Y nos falta para la pequeñita. Así que tapamos otro poquito. Y aquí formamos una más. Ahora juntamos los dos extremos del alambre. Subimos alrededor de 2 centímetros. Colocamos las uñas. Esta es la pequeñita, la dejamos hacia atrás. Y ahora, en una de las vamos a hacer otra uña igual que esta. Una de las uñas dejamos con el hilo largo y en la otra podemos cortar. También podemos cortar un poquito del alambre, pero no lo cortamos del todo, cortamos solamente un poquito. Y hacemos otra uña. Ahora vamos a buscar la mitad de la labor. Entonces, como tenemos 48 puntos en la vuelta, vamos a contar 24. Y en el siguiente punto colocamos un marcador. Las uñas vamos a colocar entre la vuelta número 16 y 17. Y a 4 puntos entre las uñas. Entonces, como el marcador nos marca la mitad de la labor,
pues vamos a poner las uñas a 2 puntos a cada lado del marcador. Colocamos una, pasamos todos los hilos hacia adentro, colocamos la otra, contamos 4 puntos o 2 puntos por el otro lado del marcador. También sacamos el hilo. Ahora doblamos el alambre hacia adentro, dejamos solamente alrededor de 1 centímetro que sobresalga. Doblamos y con la otra hacemos lo mismo, sacamos 1 centímetro y el resto doblamos hacia el otro lado. Ahora enhebramos una aguja y vamos a coser estos dos alambres para que no se muevan. Las podemos pegar también. Ahí que es al revés, ahí, hay que girarlas hacia adelante. Y volvemos a retomar el punto. Vuelta número 21. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 14 puntos bajos y una disminución. ...14 puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 2 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 46 puntos bajos. Vuelta número 22, también disminuimos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 13 puntos bajos y una disminución. Puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 23. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y una disminución.
pero la primera serie vamos a dividir en dos partes, así que vuelta número 23 empezamos con 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, ahora una disminución. Ahora el motivo completo de 12 puntos bajos y una disminución repetimos dos veces y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Así que con estos 6 puntos bajos completamos la primera serie. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 39 puntos bajos. Vuelta número 24. El motivo que repetimos 3 veces es 11 puntos bajos y una disminución. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 25. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 10 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en dos partes, así que vuelta número 25 empezamos con 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora, el motivo completo de 10 puntos bajos y una disminución repetimos dos veces y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Con estos 5 puntos bajos completamos la primera serie. Disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 33 puntos bajos. Después, vuelta número 26, el motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Repetimos el motivo 3 veces, que es durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Nos veremos en la vuelta número 27. Vuelta número 27. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en dos partes. Empezamos la vuelta con 4 puntos bajos y una disminución. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y una disminución repetimos dos veces y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos. Después tejemos vuelta número 28 sin disminuir, así que en la vuelta número 28 tejemos 27 puntos bajos. Vuelta número 29, vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras dos veces más, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Después tejemos vuelta número 30 sin disminuir, así que en la vuelta número 30 tejemos 24 puntos bajos. Vuelta número 31. En esta vuelta disminuimos 3 puntos, el motivo que nos corresponde es 6 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en dos partes, empezamos la vuelta con 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, ahora hacemos una disminución. Y ahora el motivo completo de 6 puntos bajos y una disminución repetimos dos veces. Después terminamos la vuelta con 3 puntos bajos y con esto completamos la primera serie. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 21 puntos. Después tejemos dos vueltas sin disminuir, que es vuelta número 32 y 33. En cada vuelta tejemos 21 puntos bajos. Y rellenamos un poquito el cuerpo. Vuelta número
34. Disminuimos 3 puntos, el motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Cinco puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Después tejemos 2 vueltas sin disminuir, que es vuelta número 35 y 36. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Vuelta número 37, vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es de 4 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en 2 partes, así que empezamos con 2 puntos bajos por separado. Hacemos una disminución. Y ahora el motivo completo de 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos 2 veces, después terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 15 puntos bajos. Tejemos 2 vueltas sin disminuir, que son vueltas número 38 y número 39. En cada vuelta deberíamos tejer 15 puntos bajos. Vuelta número 40. En esta vuelta también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Y para terminar tejemos 5 vueltas sin disminuir, que son vueltas número 41, 42, 43, 44 y 45. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Ahora podemos sacar un poquito el ganchillo. Dejamos la cola para que se quede plana en este sentido. Y vamos a cerrar esta parte, pero si el último punto llega al otro lado, entonces no podemos dejar la cola plana en este sentido, para que quede igual que las piernas, paralela al suelo. Así que quitamos algún punto para dejarlo justo en el borde, o si tenemos que llegar hasta el otro lado, podemos hacer los puntos que haga falta. Así que volvemos a coger el punto y ahora vamos a cerrar. Una cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Y escondemos el hilo dentro. Tenemos el cuerpo, tenemos la cabeza, ahora vamos a ver cómo hacer las alas. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Empezamos con 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que cambiamos el marcador.
En la vuelta número 2 aumentamos 6 puntos, así que hacemos un aumento en cada punto bajo. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y el último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4, también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto para hacer un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, también aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vamos a tejer una vuelta más de los aumentos. Vuelta número 5, también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Después de esta vuelta tejemos 5 vueltas sin aumentar, 5 vueltas de 30 puntos bajos, que son vueltas número 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos veremos en la vuelta número 11. Tenemos 10 vueltas y 30 puntos. Ahora, vuelta número 11. Vamos a empezar con una disminución. Y terminamos la vuelta con 28 puntos bajos. Y 28. Disminuimos un punto, deberíamos tener 29 puntos. Vuelta número 12, también empezamos con una disminución. Y terminamos la vuelta con 27 puntos bajos. Vuelta número 13, empezamos con una disminución. Y terminamos con 26 puntos bajos. Vuelta número 14, empezamos con una disminución y después tejemos 25 puntos bajos. Vamos a continuar de esta manera disminuyendo un punto en cada vuelta. Al empezar la vuelta hacemos la disminución y después terminamos la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Entonces tenemos que tejer de esta manera hasta la vuelta número 29, donde tejemos una disminución y 10 puntos bajos, que en total deberíamos tener 11 puntos. Después de tejer vuelta número 29 deberíamos tejer 11 puntos bajos.
y nos veremos en la vuelta número 30. Entonces, hasta ahora tenemos 29 vueltas y 11 puntos. Aquí se ven todas las disminuciones que hemos hecho. Ahora, vuelta número 30, tejemos sin aumentar. Tejemos 11 puntos bajos. Con 11 puntos, cambiamos el marcador y vuelta número 31, otra vez empezamos con una disminución. Así que hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Otra vez vamos a tejer una vuelta sin aumentar, sin disminuir. Que es vuelta número 32. En esta vuelta tenemos que tejer 10 puntos. Vuelta número 33, empezamos con una disminución y tejemos 8 puntos bajos. Vuelta número 34, tejemos sin aumentar, tenemos que tejer 9 puntos bajos. Vuelta número 35, tejemos una disminución 7 puntos bajos, después una vuelta sin disminuir, que es vuelta número 36, tejemos 8 puntos bajos. Vuelta número 37, hacemos una disminución 6 puntos bajos. Vuelta número 38, tejemos sin aumentar, así que tejemos 7 puntos bajos. Vuelta número 39, tejemos una disminución y 5 puntos bajos. Y después vamos a cerrar el resto de los puntos que nos queda. Así que tejemos hasta la vuelta número 39, que es una disminución y 5 puntos bajos. Deberíamos tener 6 puntos. Cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Y cerramos. Escondemos el hilo.
y hacemos otro ala igual que este. Tenemos todas las piezas hechas. Ahora vamos a coser la cabeza. Dejamos de momento las alas, enhebramos una aguja, rellenamos la cabeza, la colocamos en el centro, a 6 vueltas entre la sexta y séptima vuelta del anillo mágico. Y la cosemos. Y ahora cosemos o pegamos las alas. Las alas pegamos en la misma altura que la cabeza. Las dejamos con la parte curvada hacia abajo. Y casi pegaditas a la cabeza. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.